Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Hoy comenzamos el primer repaso, que dice así: Introducción. Hoy comenzaremos una serie de sesiones de repaso. Cada una de ellas abarcará 5 de las ideas ya presentadas, comenzando con la primera y terminando con la 50ª. A cada idea le sigue un breve comentario que debes tener en cuenta al hacer tu repaso. Durante las sesiones de práctica, los ejercicios deben llevarse a cabo de la siguiente manera. Comienza el día leyendo las 5 ideas, incluyendo los comentarios. De ahí en adelante no es necesario seguir un orden determinado al repasarlas, aunque se debe practicar con cada una de ellas por lo menos una vez. Dedica 2 minutos o más a cada sesión de práctica, pensando en la idea y en los comentarios que le siguen después que los hayas leído. Haz esto tan a menudo como te sea posible durante el día. Si una de las 5 ideas te atrae más que las otras, concéntrate en ella. Sin embargo, asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día. No es necesario abarcar ni literal ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada idea en las sesiones de práctica. Trata más bien de poner de relieve el punto central y de pensar en dicho comentario como parte de tu repaso de la idea en cuestión. Después de leer la idea y sus comentarios, los ejercicios deben hacerse a ser posible con los ojos cerrados y cuando estés solo en un lugar tranquilo. Hacemos hincapié en este procedimiento para las sesiones de práctica debido a la etapa de aprendizaje en la que te encuentras. Es necesario, sin embargo, que aprendas que no necesitas ningún ambiente especial donde aplicar lo que has aprendido. Tendrás más necesidad de tu aprendizaje en aquellas situaciones que parecen desagradables que en las que parecen ser apacibles y serenas. El propósito de tu aprendizaje es capacitarte para que la quietud te acompañe donde quiera que vayas y para que cures toda aflicción e inquietud. Esto no se consigue evadiendo tales situaciones y buscando un refugio donde poder aislarte. Ya aprenderás que la paz forma parte de ti y que solo requiere que estés presente para que ella envuelva cualquier situación en la que te encuentres. Y finalmente aprenderás que no hay límite con respecto a donde tú estás, de modo que tu paz está en todas partes al igual que tú. Notarás que para los efectos de este repaso, algunas de las ideas no se presentan en su forma original. Úsalas tal como se presentan aquí. No es necesario volver a las lecciones originales ni aplicar las ideas tal como se sugirió entonces. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en la relación que existe entre las primeras 50 ideas que hemos presentado hasta el momento y en la cohesión del sistema de pensamiento hacia el cual te están conduciendo. Y ahora sí, iniciamos la lección 51. El repaso de hoy abarca las siguientes ideas. 1. Nada de lo que veo significa nada. Y dice, la razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada y lo que no es nada no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión. Tengo que desprenderme de ello dándome cuenta de que no significa nada para que de este modo la visión pueda ocupar el lugar que le corresponde.
Antes de avanzar un poquito en esta idea uno, me venía algo, ¿no? Y es que a mí, me, a mí no me gustaban los repasos. No me gustaban los repasos. Como que sentía como que tenía esa sensación de estar como volviendo atrás, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que los repasos no son un retroceso, sino que son una nueva entrada, ¿no? Cuando el curso repasa, no está volviendo atrás, está afinando la mente para dar un salto. Cada idea vuelve con más fuerza, más depurada, más clara, ¿no? Em, Como un sonido que ahora podemos escuchar mejor. Y de hecho, eh, cuando vuelve a repasar, más adelante también vuelve a hacer repasos, me di cuenta de que me gustaba mucho incluso tomarme un ratito para volver a las lecciones pasadas, ver mis anotaciones. Era casi como que me estaba dando la posibilidad de volver a alimentarme de algo que conforme avanzamos, yo ya me olvido de que eso me había gustado mucho, que era un sabor que me había gustado mucho, de volver a nutrirme de esas lecciones con las que había conectado, ¿no? Como dice en la introducción, si hay lecciones que sentís que te atrapan, te podés quedar más en ellas y dándole lugar a todas, ¿no? Entonces terminó siendo como los repasos, como ese lugar de degustar, de volver a degustar lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces abrimos este repaso con esta lección 1, que fue la primera que expandimos juntos. Nada de lo que veo significa nada. Y la razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada, ¿no? No me está diciendo que no veo bien o que veo cosas feas, sino que directamente veo lo que no es. Y eso que creo estar viendo con mis ojos, esa aparente densidad de la experiencia, un cuerpo, una situación, un problema, un objeto, una emoción, un pensamiento, está ocupando el lugar de la visión. Es decir, la visión verdadera está ahí, pero está siendo bloqueada por mi certeza de estar viendo otra cosa. Entonces, esta primera lección no nos lleva a negar lo que parece que vemos. Nos está diciendo, sí, lo estás viendo, pero lo que estás viendo no es nada. Y esto es purificación de significado, porque lo que no es nada significa que yo lo proyecté. Lo que no es nada es lo que inventé para no ver. Y si quiero ver, tengo que soltar lo que fabriqué. Entonces el curso nos dice, tengo que desprenderme de ello dándome cuenta de que no significa nada. Fíjate que no dice tengo que luchar contra lo que veo, ni tengo que borrar lo que veo, solo darme cuenta de que no significa nada, porque si lo inventé, entonces lo puedo dejar ir, ¿no? Entonces, si lo que estoy viendo no es nada, entonces la visión real está más allá de esto y está disponible ahora, pero requiere que libere mis significados y mis interpretaciones. Y cuando esto parece ser como algo súper metafísico, en realidad me está devolviendo al punto de prestar atención de, al lugar desde el que estoy mirando y qué es lo que estoy mirando, ¿no? ¿Con qué estoy fascinada? Por ejemplo, te doy un ejemplo personal, de hecho con un ejemplo mío de hoy, ¿no? Tenía como un leve dolor de cabeza, una incomodidad física muy sutil y todo mi foco estaba ahí. Mis pensamientos empezaron a girar alrededor de eso, proyecciones sobre el día de hoy, sobre lo que voy a poder hacer hoy, lo que no voy a poder hacer hoy, si esto persiste, pero yo pensaba que hoy, o sea, todo el foco, toda la fascinación, todo mi foco, toda mi atención puestos en esa sensación incómoda en la cabeza. Entonces, me dice lo que veo no significa nada. Comienza a ejercitar el músculo de retirar significado y observa cómo toda tu fascinación está puesta en algo que tarde o temprano está desapareciendo. O sea, ya desapareció, va camino a desaparecer, ¿no? Y observa que tanto foco y fascinación sientes por aquello que es inmutable en ti, que generalmente es cero,
no hay foco ni fascinación, ni devoción, ni prestarle atención, porque todo el tiempo estamos depositando nuestra atención en lo que cambia. En algún punto somos adictos a las formas, a solucionar la experiencia, a estar absolutamente atrás de la experiencia. Entonces, esta primera lección es ese punto donde, ¿qué tal que observamos cómo es mi fascinación con la experiencia y conforme empiezo a observarla, estoy todo el tiempo volcada hacia el mundo de las formas, de lo que puedo percibir y no de qué percibe? Entonces es un punto de observación muy bello y muy potente. Comenzar a notar cómo es que nuestra atención está consumida por algo que pasa por delante nuestro, ¿no? Cómo es que nuestra atención está adictivamente entrenada a quedarse en el campo de lo que cambia, de lo que nace, de lo que muere, de lo que aparece y desaparece, ¿no? Toda nuestra fascinación está ahí. Ese es el músculo que hemos ejercitado, el de seguir analizando, interpretando y resolviendo la forma, ¿no? Y en cambio, ¿cuánta fascinación siento por lo que no cambia en mí? ¿Cuánto interés real tengo en mirar el espacio desde donde veo? Ese espacio que no enferma, que no se agita, que no duele, que no necesita solución y que sin embargo casi nunca lo visito, ¿no? Entonces, el curso nos está diciendo, observa dónde estás poniendo tu devoción, tu lealtad. Mira a qué le das tu poder y después nos ofrece otra posibilidad, ¿no? Dejar de estar volcados hacia lo percibido y girar nuestra mirada hacia lo que percibe, no con esfuerzo, sino desde el reconocimiento. Y ese giro, esa inversión de atención, es el comienzo de la visión. Además, lo que me está diciendo es, nada de lo que veo significa nada. Esto a mí me daba la sensación de descuido hacia el mundo. No, no, nada de lo que veo significa nada, así que voy a salir pateando cabras, ¿no? No sé por qué, a mí se me venía esa asociación inmediata cuando estudiaba esta lección, al principio, como con indiferencia hacia el mundo, como con odio hacia el mundo, total nada de lo que veo significa nada. Pero el curso no está como hablando desde ese lugar, lo que me está diciendo es, le estás volcando toda tu devoción, tu lealtad y tu poder a algo que nace y desaparece. En tu altar interno estás poniendo toda tu energía en algo que nace y por diseño desaparece. Entonces, no es un desprecio hacia el mundo, es un llamado a ver dónde estoy colocando lo sagrado, dónde estoy poniendo el altar, el foco, la devoción, la lealtad, ¿no? Es comprensible que al principio suene como una especie de nihilismo o de rechazo total al mundo, sobre todo si venimos de caminos donde se exaltaba el amor por lo que vemos. Entonces, claro, leemos nada de lo que veo, significa nada, y la mente lo traduce como tira toda la basura, no importa nada, rompamos todo. Pero el curso no está hablando desde el odio al mundo, está hablando desde el fin de la idolatría. No me dice que odie lo que veo, sino que deje de darle el significado que no tiene, porque eso que veo no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que lo puse en un altar donde debería estar lo eterno. Entonces, si lo que veo nace y desaparece y yo lo puse como mi fuente de sentido, la consecuencia natural es que voy a vivir en angustia y en ansiedad, porque todo lo que puse en mi altar va rumbo a la muerte. Entonces ahí está el gesto de amor del curso. Esto no es una crítica, es una mano suave que me despierta de ese sueño y me dice, mira lo que estás haciendo sin darte cuenta. No está mal, no estás equivocado, solo estás creyendo que lo que desaparece puede darte lo que nunca puede darte y lo que tanto estás buscando. Permanencia, seguridad, identidad, ¿no? Entonces, como otro nivel es cuando decimos esto de que en nuestro altar interno estamos poniendo todo
nuestro foco, nuestra atención, etcétera, en cosas que nacen y por diseño desaparecen, se me muestra que nada está fallando, que no está saliendo mal. Es decir, no es que esa persona me decepcionó o ese trabajo se rompió o el cuerpo falló. Están diseñados para desaparecer, es decir, están respetando sus propias leyes del mundo, ¿no? El problema es que yo estoy tratando de construir mi identidad sobre ellos. Entonces, esta lección no es odio al mundo, es una invitación profunda, amorosa y radical a recordar qué es lo digno de mi devoción. Y, por otro lado, lo que está haciendo es reubicarme en el plano real. Estoy acostumbrada, y no lo digo ni siquiera de esta vida, puedo venir de miles de vidas donde el mundo está en primer lugar y lo eterno, lo siempre presente en mí está en segundo lugar, y lo que acá estamos haciendo es invertir esa ley. Lo eterno, lo siempre presente, esa paz que siempre está conmigo, pasa a ocupar el primer lugar y desde allí se extiende al mundo. Entonces, es una inversión donde se produce la sanación. El curso no nos dice que neguemos el mundo, que odiemos el mundo, que nos olvidemos del mundo porque sabe que todavía hay mucho significado ahí, sino que corrijamos la inversión de causa y efecto. Estamos acostumbrados, como decía, no de esta vida, sino de 1000 capas de identificación, a poner el mundo como causa, el mundo primero y lo eterno como consecuencia, nosotros como efectos, ¿no? Como si el amor fuera un premio por haberme portado bien en la forma, como si la paz viniera después de resolver mis pendientes en el mundo, como si Dios apareciera cuando logré hacer todo perfecto y organizar un día donde puedo estar en quietud y tranquila. Pero lo que este primer paso empieza a mostrarnos es, no estamos viendo nada real cuando vemos al mundo como fuente de significado, y lo real, lo eterno jamás se abandonó, solo estaba esperando que lo dejemos ocupar el primer lugar, lo dejemos pasar al frente, ¿no? Entonces esta lección nos reubica, nos devuelve al plano original, nos dice, lo eterno no es algo que algún día vamos a conquistar si todo sale bien. Es lo que ya somos, lo que siempre estuvo, lo que sostiene incluso nuestra idea de que estamos lejos de lo eterno. Y lo que nos está enfermando no es lo que nos genera sufrimiento, no es que estemos en el mundo, sino que el mundo ocupa un lugar que no le corresponde, ocupa el lugar de lo real. Y esta es la inversión que estamos deshaciendo. Y la forma es sencilla, empezando a mirar con honestidad, sin negar todo a lo que le estoy dando mi devoción, sin darme cuenta, porque no se trata de dejar de amar el mundo, sino desde amar, volver al amor, volver a ese lugar que es incondicional en mí, que nunca cambia y que sostiene el mundo, y desde allí el amor, desde su llenura, se extiende al mundo. Primera idea. Vamos a la segunda idea, que dice así. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. He juzgado todo lo que veo. Y eso, y solo eso, es lo que veo. Eso no es visión. Es meramente una ilusión de realidad porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. Mis juicios me han hecho daño y no quiero ver basándome en ellos. Qué belleza esta parte de estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. De hecho, le agregaría una capa más, que se me permita estar dispuesto a reconocer la falta de mi validez de mis juicios, que se me permita estar dispuesto a darme cuenta de que lo que quiero, lo que realmente anhelo y que estoy buscando incansablemente en el mundo de las formas es ver. Esta es una de esas declaraciones internas que pueden cambiarlo todo si se las deja hacer su trabajo, ¿no? Es muy honesto, es muy suave, ¿no? Que se me permite estar dispuesta
a reconocer la falta de validez de mis juicios. Porque muchas veces ni siquiera estamos ahí, ¿no? En estar dispuestos, y lo primero que necesitamos no es ver, sino dejar de creer que ya sabemos todo acerca de lo que estamos viendo. El juicio no es solo una opinión, es la estructura entera que define lo que estoy mirando, es un filtro, es una distorsión que se instaló y se volvió invisible. Y el curso nos dice con toda claridad, eso que estás viendo a través de tus juicios no es visión, es solo el eco de tus creencias proyectado afuera. Entonces, esta segunda lección no solo me posiciona en el lugar de admito que quiero desarmar el juicio, sino que revela lo que realmente anhelamos, que es ver, conocer desde la verdad, recordar ese significado que no inventé yo. Y cuando dice mis juicios me han hecho daño, no lo dice para generar culpa, sino para abrir espacio. ¿Y si no tuviéramos que seguir usando ese filtro que solo nos lastima? ¿Y si la visión no necesitara ningún esfuerzo, sino simplemente dejar de sostener la ilusión? Hay una ternura enorme en esta idea. El curso no me exige estar listo, solo me invita a reconocer que quiero ver. Y si quiero ver, entonces puedo soltar el significado que le di a todo, porque solo vaciando ese lugar, la visión real puede ocuparlo. Y de hecho, me gusta mucho esto de mis juicios me han hecho daño y no quiero ver basándome en ellos. Esto es radical porque vivimos en un autoengaño donde estamos activamente defendiendo el daño que nos hacen nuestros juicios. Esto es activo, es una defensa activa. Entonces, mis juicios, que se me permite estar dispuesta a darme cuenta que mis juicios me han hecho daño, ¿no? Hay un paso previo. Esto ya lo veíamos en algunas lecciones pasadas de tengo que darme cuenta de que lo que veo en mi mente es pura autocondena y puro autoataque que se proyecta, por supuesto, al mundo, a otros, a mi cuerpo, al dinero, ¿no? Hay un paso de tomar conciencia y es necesario porque hemos naturalizado vivir en esta mente que es absolutamente demente, que se autoataca constantemente, que se autocastiga constantemente. Entonces, que se me permita estar dispuesta a darme cuenta de que mis juicios me han hecho daño, me parece algo tan grande. Y no, esto no es porque entonces mis juicios me hicieron daño y yo voy a vivir desde mi herida. No es el punto de, entonces ahora como mis juicios me han hecho daño, ves, soy la debilidad. Porque esa invitación a ver que mis juicios me han hecho daño no es una invitación a revolcarme en la culpa ni a regodearme en la herida. No está ahí para reforzar la identidad de víctima o de fracasada espiritual, que no puede con su mente, que no puede poner orden, que no puede volver a la presencia. Todo lo contrario, esto es el umbral de la libertad. Pero antes de soltar, tengo que ver que estoy sosteniendo y tengo que ver que eso duele. Duele mucho más cuando todavía no lo reconozco. La mente se ha acostumbrado a vivir en ese autoataque como si fuera lo natural. Hemos naturalizado un nivel de violencia interna tan fino, tan constante, tan nuestro, que ya ni siquiera lo notamos. Por eso el curso necesita que primero tomemos conciencia, no para hundirnos en el juicio del juicio, sino para poder decir desde lo más hondo, tiene que haber otra manera, ¿no? Porque vivimos en un autoengaño donde activamente estamos defendiendo el daño que nos hacen nuestros juicios. Los defendemos con argumentos, con justificaciones, con lógica, con es que si no pienso así, entonces me va a pasar algo, si no me exijo, no voy a evolucionar, si no me juzgo, no voy a mejorar. Y el curso viene y nos dice, mira bien, cariño, eso que defendés tanto, que te está haciendo tanto daño. Te está quitando la visión, te está negando la paz y te está separando de ti. Por eso la frase no quiero ver basándome en ellos es uno de los actos más elevados de humildad que se puede tener, porque es reconocer, no quiero tener razón, quiero ver. Y cuando decimos que se me permita estar dispuesta a ver esto por lo que es
Es un acto de gracia, no es algo que tengo que forzar, es un espacio que se abre en mí. No para quedarme en la herida, sino para mirar de frente que la herida no es lo que soy, pero que he estado fascinada con esa herida y esos juicios. Idea número 3. No entiendo nada de lo que veo. ¿Cómo puedo entender lo que veo si lo he juzgado erróneamente? Lo que veo es la proyección de mis propios errores de pensamiento. No entiendo lo que veo porque no es comprensible. No tiene sentido tratar de entenderlo, pero sí tiene sentido que me desprenda de ello y dé cabida a lo que se puede ver, entender y amar. Puedo intercambiar lo que ahora veo por esto, solo con estar dispuesto a ello. ¿No es esta una mejor elección que la que hice antes? Es muy interesante este repaso de la lección 3. Donde dice, no tiene sentido tratar de entender, de entenderlo, de entender el mundo, de entender cuánta energía le ponemos a intentar entender ese caos. Es como, me está mostrando algo muy interesante y es que como si hubiera una parte de la mente, un aspecto que se aferra a la necesidad de entender qué me está pasando, de entender qué quiso decir el otro cuando puso ese emoticón y no el otro, de entender por qué sucedió esto, de entender cómo arreglarlo, de entender si tengo razón, de entender si voy a estar bien, de entender la forma. Y el curso nos dice algo con suma ternura. Lo que ves es la proyección de tus propios errores de pensamiento. ¿Cómo vas a poder entenderlo si fue generado desde la confusión? Esto es muy grande, es muy bello. ¿No? Es como tratar de comprender un sueño desde dentro del sueño. Queremos descifrar el argumento, resolver las escenas, cuando el problema no está en el argumento, sino en creer que el sueño es real. Entonces llega a esta línea, no tiene sentido tratar de entenderlo. Parece como que no nos hubiéramos dado cuenta de esto, por eso nos lo está trayendo a la luz, ¿no? Entonces es como si el curso viene a cortar el hilo de esa compulsión, a decirnos, deja de gastar tu energía intentando encontrar coherencia en lo que es incoherente. No vas a encontrar paz tratando de ordenar el caos. El caos no se arregla, se suelta. Y el acto de soltar no es pasivo, es profundamente activo. Me desprendo de esto para darle cabida a lo que puede ser visto, entendido y amado. Es decir, el curso no me deja en el vacío, en la nada, en blanco. Estoy haciendo espacio para la verdad. Estoy abriéndome a ver de otra manera, ¿no? Y dice, ¿no es esto una mejor elección que la que hice antes? No es una acusación, es una invitación tan dulce, ¿no? Que nos dice como, ¿no estás cansado de intentar entender lo que no se puede entender? Y si simplemente eligieras de nuevo, es muy loco esto, porque no estás cansado de intentar entender lo que no se puede entender. No sé cuántos años tienen quienes están aquí, aparentemente cuántos años tienen, digámoslo así. Pero yo al menos desde que tengo memoria estoy intentando entender y dándole vuelta, ¿no? Primero intentando entender por qué mi noviecito de la secundaria miró a esa chica. O sea, estoy recuperando tratar de entender en los ámbitos de mi vida, ¿no? Tratando por qué me pasó esto, por qué a mí y por qué no a otro, y por qué vuelvo todavía más antes. Memorias de la infancia donde estaba intentando entender por qué mi mamá le regaló chancletas a mi hermano y a mí no. O sea, fíjense el nivel de adicción a tratar de entender y de nuevo toda la fascinación que tengo pensando que cuando logre entender el caos de ese mundo, entonces voy a estar en paz. Pero la cuestión es que esto, no recuerdo en qué lección, pero habíamos hablado de estar viviendo en esta casa donde estamos viviendo arriba de la basura, de bolsas de basura, y estamos intentando entender, ¿no? Como si estuviéramos arriba de las bolsas y lo único que estamos haciendo es decir, ¿cómo es que llegaron estas bolsas? Pero a ver, ¿qué hay acá? Abro una bolsa, abuelo, pero esto huele mal, pero ¿por qué? ¿Por qué pusieron esta bolsa de papel higiénico al lado de esta bolsa de huevos podridos? Y estoy intentando entender. Cuando en realidad la solución es agarrar y soltar las bolsas, sacar las bolsas de la casa y soltar las bolsas de basura.
Entonces, si lo vemos desde ese lugar, no es que solo tenemos una adicción a entender, sino una devoción total a la basura. Devoción en el sentido de que, de nuevo, es nuestro juguete de la atención, donde nuestra atención está ahí, está ahí, está ahí, no suelta, no suelta, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hemos convertido en curadores del basural, arqueólogos del trauma, coleccionistas del porqué, analistas de cada injusticia, de cada bolsa mal apilada, y no lo hacemos por maldad, lo hacemos porque creemos que ahí está nuestra paz. Creemos que si entendemos por qué, aparte a los 5 años, si entiendo por qué mamá le dio las chancletas a uno y no al otro, voy a tener paz, ¿no? Y el curso viene y dice, no, cariño, esa no es la vía. No se trata de entender por qué apareció el sueño, sino de recordar que es un sueño. Entonces, no tengo que hacer arqueología emocional, no tengo que revisar cada memoria con lupa, no tengo que entender los detalles de cada bolsa de basura, tengo que agarrar la bolsa de basura que veo enfrente mío y sacarla. Porque mientras sigamos creyendo que la salvación está en entender el caos, vamos a seguir atrapados en él. Vamos a seguir diciendo cosas como, yo lo único que quiero es cerrar este tema, cuando en realidad queremos tener razón sobre ese tema. Y mientras digo que lo único que quiero es cerrar este tema, tengo abierta la bolsa de basura y está oliendo mal. Entonces, la comprensión que libera no es, ahora entiendo por qué pasó esto, sino, esto no tiene ningún significado porque no es real. Y cuando empezamos a ver cuánta energía mental está atrapada en el intento de organizar el sinsentido, la ternura de esta lección se vuelve abrumadora. Nos está diciendo con una dulzura tan bella, no hace falta que sigas hurgando en la basura, déjala, puedes ver otra cosa, solo tiene que estar dispuesto, ¿no? Y ahí se abre este nuevo espacio, que no es el espacio del entendimiento lógico, sino el espacio del descanso, del silencio, de la paz que no necesita explicaciones. Y si observamos lo que está abriendo este repaso de esta lección 3, es que es mucho más fácil. Porque fíjate lo que estamos haciendo cuando creemos que necesitamos cerrar un tema que está activo en nuestra vida para estar en paz. Estamos ocupándonos de algo que por naturaleza y diseño está condenado a desaparecer, ¿no? Es como vuelvo a esta imagen de la arena que ya se está esfumando entre mis manos y yo estoy intentando solucionar eso que ya se está yendo. Cuando lo veo así es ilógico. Y esto no significa que no haya espacios donde puedo sanar mi percepción. De hecho, en el camino del curso de milagros van a aparecer estos espacios, pero es decir, pueden aparecer memorias traumáticas, pueden aparecer relaciones conflictivas, puede aparecer sensación profunda de carencia, pero justamente lo que nos está diciendo es que no voy a sanar esto revisando mi historia personal y a través del entendimiento lógico, sino a través del perdón, corrigiendo mi percepción. Y esta nueva posibilidad que aparece en este repaso de esta lección me parece una clave que puede ahorrarnos años de dar vueltas en círculos. Podríamos decir que hay dos formas completamente distintas de abordar la sanación. La primera forma es el intento de sanar desde la historia personal. Es la vía más conocida, más transitada y la más agotadora. Y puede no dar efectos. En ella estamos intentando entender por qué pasó lo que pasó, buscamos causas, patrones, raíces en la infancia, en otras vidas, en el inconsciente. Creemos que si logramos ver con suficiente claridad el origen del trauma, entonces vamos a sanar. A veces resulta que sí, a veces no. Hay un esfuerzo constante por cerrar temas pendientes y aunque hay momentos de alivio, siempre hay más cosas que revisar. Esta forma tiene una suposición de base que el curso desmonta por completo y es que la historia es real y que la paz se alcanza comprendiendo y resolviendo lo que ocurrió en el pasado. Pero ¿qué pasa? El pasado no existe. En este instante el pasado no es real. Entonces estamos buscando paz en una película que ya terminó. Incluso el cine ya cerró. No tiene sustancia. Es como si estoy buscando organizar la basura de una función de cine que ya cerró.
ya se terminó, no puedo ni siquiera acceder al cine. Y lo que parece un camino de sanación se convierte en una devoción al sufrimiento, en una arqueología infinita de la herida. Pero después viene el curso con su maravillosa enseñanza y me propone la sanación desde el perdón, que es la vía del curso. Y esto es completamente distinto, porque no niega que te duela lo que te duele, pero nos invita a cuestionar la percepción que estamos sosteniendo. No se nos pide que entendamos el pasado desde la historia personal, sino que reconozcamos que lo que estamos viendo no es la verdad. Nos dice, lo que vemos es la proyección de un error básico que es la creencia en la separación. Y este error se puede corregir, no desde el análisis, sino desde el perdón. Perdonar en el lenguaje del curso es retirar la atención y la fe puestas en la ilusión. No es justificar, ni olvidar, ni reprimir. Es decir, esto que estoy viendo no tiene la causa que yo creo que tiene, no es personal, no es real y ya se está yendo. Y desde ahí hacemos esa entrega de la percepción al Espíritu Santo para que pueda ser reinterpretada. Entonces, si pudiéramos como marcar diferencias entre estas dos formas, entre estas dos invitaciones, cuando trabajamos desde la sanación, desde la historia personal, lo que estamos buscando entender es el contenido del pasado. Pero desde la sanación, desde el perdón, lo que estamos buscando es reconocer la estructura del error. Y acá el trabajo se vuelve más fácil, porque el curso ya nos dijo que solo hay un problema y una solución. El problema es la creencia en la separación y la solución es el deshacimiento de esa creencia. Fíjate los años de estar navegando en el trauma que nos ahorraríamos si pusiéramos en marcha esta invitación de perdonar desde este lugar, ¿no? La sanación, además, lo tengo como ordenado en puntos, quizás podría dejar este cuadrito al final para descargar. La sanación desde la historia personal cree en el tiempo, en la historia y en la realidad del personaje separado. Pero la sanación desde el perdón de un curso de milagros en realidad trabaja con la mente como causa. Entonces, sanación desde la historia personal se está enfocando en qué me pasó y la sanación desde el perdón en cómo lo estoy viendo ahora. Y lo estoy viendo como un personaje separado de la vida que es. La sanación desde la historia personal requiere revisión infinita y el perdón disposición inmediata. Fíjate el descanso que viene solo en este ítem. De revisión infinita a disposición inmediata de entregarlo todo. Y el resultado de una sanación desde la historia personal es alivio parcial, pero desde el perdón es la corrección total de la percepción. Entonces, lo que está reafirmando la sanación desde la historia personal es la identidad personal y lo que reafirma la sanación desde el perdón de un curso de milagros es el ser más allá de la forma. Entonces, cuando estamos en esto de revisión, tengo que entender, tengo que cerrar este tema desde la visión personal, estamos intentando resolver lo que ya se está deshaciendo y en ese intento nos perdemos del ser que nunca se deshace. Por eso el curso no dice arregla tu historia, sino permite que tu visión sea corregida. Y eso es mucho más simple, pero requiere un acto radical y es dejar de darle realidad a la forma. Y vamos a hacer un cierre de esta idea 3. Cuando el curso nos invita a sanar desde el perdón, no niega que muchas veces haya capas de dolor que necesitan ser acompañadas en lo que llamamos revisión de la historia personal, del trauma personal, etc. O incluso generacional. La mente que proyecta y luego se queda atrapada en su propia proyección siempre necesita alivio, suavidad y consuelo. Y está bien que lleguemos a ese alivio y ese consuelo desde todas las herramientas que tengamos a mano. Y eso no está mal. No hay nada que esté mal en hacer, por ejemplo, un trabajo terapéutico con el trauma, en buscar alivio en el cuerpo, en recurrir a herramientas del mundo, por ejemplo, para calmar el sistema nervioso. De hecho, eso también es parte del plan de deshacimiento del ego. Pero la clave está en dónde ponemos el propósito. Cuando el propósito del trabajo con trauma es hacer espacio
para que después pueda operar el milagro, es decir, un cambio de percepción con respecto a lo que soy, un cambio identitario, entonces no estamos reforzando la historia, sino desanudando lo que la mente no podía mirar sola. A veces el dolor es tan profundo y la sensación de separación es tan radicalmente profunda que sin un poco de trabajo inicial la mente no puede ni siquiera abrirse al perdón o considerar que puede ser algo más que este cuerpo que está caminando directo a la muerte. Entonces ahí entra ese tipo de trabajo, no como una solución final, sino como un puente. Podemos decirlo así, el perdón es la meta. El curso dice que esta enseñanza es, ¿cuál es la palabra que usa? Mami, si estuvieras en vivo conmigo acá me lo dirías porque yo sé que vos te acordás de esa palabra. Lo tenemos que hacer todos tenemos que caminar por esta enseñanza. No necesariamente a través del curso de milagros, puede ser a través del budismo, etcétera, ¿no? Entonces, el perdón es la meta, la corrección final de la mente es la meta. Y hay trabajos que pueden ser umbrales, ¿no? Que nos dan cierto alivio para, por ejemplo, después iniciar un trabajo con el curso o con otros tipos de trabajo, vipassana, o sea, trabajos que ya van más a nivel mucho más profundo identitario y de la mente apegada, ¿no? A esta experiencia física. Entonces, si lo hacemos con la conciencia de que es un tramo del camino y no el destino final, sanar mi personaje, ese trabajo también es profundamente milagroso. Entonces, no hay castigo en tener que pasar por ahí, no hay error, no hay culpa. Solo hay distintos niveles de disposición y todos son necesarios para liberar a la mente de esta autohipnosis de estar separada, metida dentro de un cuerpo. Idea 4. Estos pensamientos no significan nada. Los pensamientos de los que soy consciente no significan nada porque estoy tratando de pensar sin Dios. Voy a hacer una pausa acá. Esto me parece tan grande. Los pensamientos de los que soy consciente no significan nada porque estoy tratando de pensar sin Dios. Tómate un instante ahora para ver los pensamientos que has tenido durante la mañana y dime dónde está Dios en tus pensamientos. Al menos en mi caso no estaba. Todo lo que estaba era preocupada por la sensación esta en la cabeza, que por supuesto ya desapareció, porque estaba destinada a desaparecer por mucho de que yo me apegara a resolverla desde la forma. Y dice, lo que yo llamo mis pensamientos no son mis pensamientos reales en absoluto. Mis pensamientos reales son los pensamientos que pienso con Dios. No soy consciente de ellos porque he inventado mis pensamientos para que ocupasen su lugar. Estoy dispuesto a reconocer que mis pensamientos no significan nada y a abandonarlos. Elijo reemplazarlos por lo que ellos tuvieron como propósito reemplazar. Mis pensamientos no significan nada. Sin embargo, toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. ¡Uf! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza este repaso! ¿Por qué? La pregunta que me surge es, ¿por qué no estaría dispuesta a reconocer que mis pensamientos no significan nada y abandonarlos de inmediato? Y lo digo con una sonrisa pícara en la cara, o sea, me despierto, tengo pensamientos, estoy rumiando al respecto de este cuerpo, de esta salud, Dios no está en mis pensamientos, estoy agitada, no estoy tranquila, de hecho estoy muy intranquila. ¿Por qué no estoy dispuesta en esa situación a reconocer que mis pensamientos no significan nada y abandonarlos? Es decir, la pregunta es, ¿por qué no estoy dispuesta a soltar lo que me hace sufrir? Y aún más radical, ¿por qué estoy eligiendo pensar sin Dios, incluso cuando sé que eso me lleva directo a la angustia? La respuesta no es teórica, es profundamente vivencial y es que nos fascina la ilusión de control. Esa es como la trampita escondida en nuestros pensamientos privados. Nos parece que si pensamos por nuestra cuenta, aunque sea pensamiento doloroso y adictivo y obsesivo y compulsivo, estamos haciendo algo. Nos sentimos en agencia, nos sentimos independientes, ¿no?
Ahí cuando digo esto de nos sentimos independientes y autónomos. Y pensar sin Dios es la manera más sutil en la que seguimos intentando ser la fuente de nuestro ser, nuestros propios creadores. Y esta arrogancia está tan profundamente anudada al miedo que se convierte en un hábito automático. Pero claro, cuando leemos esto, mis pensamientos no significan nada. Sin embargo, toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. Ahí algo se abre. Esta no es una condena, es una invitación. Nos está diciendo, nuestros pensamientos no significan nada, pero la verdad sigue estando ahí. No te has perdido, tu verdadera mente, la mente que está en sanidad, sigue intacta, ¿no? Y quizás la respuesta más amorosa y divertida a esta pregunta que yo me hacía es, no los abandono todavía porque me siguen pareciendo valiosos. Todavía creo que pensar sola, sin Dios, me da algo, pero estoy dispuesta a ver el costo y estoy dispuesta a comenzar a soltar. De nuevo volvemos a quiero ver el costo que tiene pensar por mí misma. Quiero ver los efectos. Quiero tomar conciencia de eso, porque si no tomo conciencia, no me estoy dando cuenta de que esto tiene un costo para mí. Cuando trabajamos en sesión 1 a 1, en este proceso de perdón que hacemos anual con algunas de mis chicas, una de las partes más bonitas del proceso es ver los efectos de mis pensamientos. Lo quiero ver qué pasa cuando yo creo que este pensamiento que estoy pensando sola y sin Dios se pone en marcha, este pequeño acto creativo de este pensamiento que no tiene a Dios en el medio, ¿no? ¿Qué pasa? Y cuando aparecen los efectos, no es algo que ver los efectos en una sesión no genera nada, porque vivimos en un autoengaño de que nuestros pensamientos no hacen nada. No nos damos cuenta de que tienen efectos. Entonces, es a lo largo de un año en que empezamos a tomar conciencia de, che, estoy eligiendo pensamientos que siempre tienen un costo. El costo es el sufrimiento, de cualquier manera en la que venga. Y ahí aparece la posibilidad de, ¿qué es lo que estoy haciendo jugando con este juego que lo único que hace es lastimarme? Entonces, lo que estoy abriendo acá es como una de las bases del entrenamiento mental que propone el curso, ¿no? Ver con radical honestidad el costo de pensar sin Dios. Verlo en sus efectos, no como castigo, sino como la consecuencia natural de sostener este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, estos pensamientos pensados sin Dios son actos creativos pero desconectados de la fuente y por eso sus frutos son falsos, dolorosos, ¿no? Y por supuesto que esto no se ve en una sola sesión porque vivimos en ese autoengaño de que nuestros pensamientos no hacen nada o peor, que podemos pensar lo que queramos y que no pasa nada. Pero cuando con paciencia, con honestidad, con amor, se empieza a mapear el recorrido entre un pensamiento separado y el tremendo dolor que produce, entonces la mente comienza a hacerse verdaderamente responsable y ahí se abre la posibilidad del milagro. Porque cuando veo que el pensamiento solo me hace daño, que es lo que sucede, ya no necesito seguirlo. Ya no tengo que sostener la ilusión de que me protege o me da algo. Empiezo a soltarlo porque dejo de desearlo. Es como si estos pensamientos pensados sin Dios nos metieran en un laberinto. Voy a decir una imagen muy absurda que me vino a la mente, pero es como que estamos a la puerta de un laberinto y hay algo con muchas campanitas y muy ruidoso, ¿no? Muy chillido, que es un pensamiento pensado sin Dios. Hasta este momento, nosotros simplemente entrábamos y en el medio del laberinto resulta que el pensamiento nos deja desorientados, en el laberinto nos van tirando huevos podridos, nos están tirando piedras, o sea, pero lo que pasaba es que hasta este punto no nos dábamos cuenta, ¿no? Como que de nuevo lográbamos salir del laberinto después de 3 semanas de estar rumiando ahí adentro, logramos salir. Inmediatamente logramos salir de ese laberinto, viene otro pensamiento, otra historia llena de cascabeles, ruidos, chillidos, y de nuevo al laberinto. Y nos olvidamos que cuando estamos ahí adentro es puro huevo podrido, nos tiran piedrazos, etc.
y que nos sentimos sumamente confundidos, ¿no? Y solos y abandonados en el medio del laberinto. Lo que está haciendo este trabajo con el curso es volverme a la disposición de, ok, todavía no estoy dispuesta a no hacerle ni caso a ese pensamiento que viene a capturar mi atención, a meterme en el laberinto del dolor, pero quiero estar dispuesta a darme cuenta de los efectos que tiene meterme en ese laberinto y seguir ese tipo de pensamientos. Quiero ser consciente, es decir, voy a entrar esta vez, voy a entrar al laberinto con conciencia para ir recogiendo evidencia de, mira, estoy en el medio del laberinto, me siento absolutamente confusa, huele mal, me siento muy angustiada, ¿no? A causa de haberle hecho caso a un pensamiento pensado sin Dios. Porque solo en el punto en que dejo de autoengañarme, la próxima vez no es un automático, no viene el pensamiento ahí a puro venderme, vamos al laberinto, y yo entro automáticamente, sino que cada vez comienza a haber más espacio, cada vez estoy más desde el soy. Entonces estos pensamientos que antes venían y yo me iba en automático, me metía al laberinto del dolor sin siquiera darme cuenta, hay más espacio, más espacio, más espacio. Y ese es el verdadero proceso del perdón. Entonces, el laberinto con huevazos, piedrazos y campanitas es exactamente la experiencia mental que tenemos de seguir un pensamiento sin Dios, de acompañarlo, ¿no? De tomarle de la mano. Chillón, atractivo, ruidoso y nos seduce una y otra vez y entramos. Y adentro, confusión, angustia, oscuridad, sensación de malestar emocional. Entonces, darme cuenta de esto es la verdadera alquimia del perdón, que no lo hacemos nosotros. Es lo que hace entregar ese pensamiento al Espíritu Santo. Entonces, no forzamos la salida al laberinto, sino que empezamos a entrar con conciencia, con testigo, con deseo de verdad, para que el sistema se revele solo y caiga por sí solo, ¿no? Entonces, esto de decir, esta vez estoy entrando al laberinto con conciencia para recoger evidencia, es madurez espiritual. Eso es no pelear con el ego, sino ver con ternura, la claridad en sus efectos. Y solo así generamos el milagro del espacio. Ese microespacio donde antes había automático, ahora hay discernimiento. Donde antes había impulso ciego, ahora hay una pausa. Y en esa pausa el milagro ya está operando. El hecho de que haya pausa y espacio ya es milagro. Porque no se trata de no tener pensamientos sin Dios, sino de no identificarnos más con ellos como si fueran la voz de la absoluta verdad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ver con conciencia el mecanismo, pero sin juicio, sin ataque, sin exigencia al mismo mecanismo. Solo observamos con amor, con intención de recordar. Y ahora repasamos la lección 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo porque estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos. Estoy tratando constantemente de hacer que sean verdad. Hago de todas las cosas mi enemigo, de modo que mi ira esté justificada y mis ataques sean merecidos. No me he dado cuenta del mal uso que he hecho de todo lo que veo asignándole ese papel. He hecho esto para defender un sistema de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo. Estoy dispuesto a abandonarlo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, nunca tengo miedo por la razón que creo, nunca tengo angustia por la razón que creo, nunca me siento solo por la razón que creo, nunca estoy ansiosa por la razón que creo. Es una de las frases más liberadoras del curso. El repaso la lleva a una profundidad mayor. No solo no entiendo por qué estoy disgustado, que es muy interesante porque creemos saber por qué estamos disgustados y creemos pensar que estamos disgustados por algo que el mundo hizo, que el cuerpo hizo, que el dinero nos hizo, ¿no? Sino que nosotros mismos estamos fabricando una justificación para seguir sosteniendo un pensamiento, un sistema de pensamientos que nos lastima, ¿no? Entonces, estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos. Estoy tratando constantemente de hacer que sean verdad. Y ahí está el autoengaño activo, el uso
el mal uso de la percepción para tener razón en que fui herida, tener razón en que algo está mal, tener razón en que alguien se equivocó, tener razón en que esto no debería estar pasando. Y mientras tanto, como decíamos con el laberinto, me hiero a mí misma para seguir sosteniendo un sistema que duele. Entonces, la belleza de este párrafo es como que nos devuelve ese deseo, esa voluntad. He hecho esto para defender un sistema de pensamientos que me ha hecho daño y que ya no deseo. Estoy dispuesta a abandonarlo. Ese ya no deseo es una pequeñísima grieta en la piedra, una fisura de luz, estoy a las puertas del laberinto y por un instante no estoy entrando. Porque mientras deseaba tener razón, no podía soltarlo. Pero en cuanto dejo de desear sostenerlo, aunque no sepa cómo dejarlo ir, y tampoco tengo que saber cómo dejarlo ir, solo tengo que saber que lo puedo entregar al Espíritu Santo, entonces ya está abierta la puerta del milagro. ¿Qué espacio, conciencia, energía y elección puedo ser para dejar de justificar mis pensamientos, incluso los más sutiles, con absoluta amabilidad y sin juicio? Todo lo que esto es y todo lo que mantiene esta elección en su lugar, destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. ¿Qué estoy defendiendo cuando justifico mi enojo, mi disgusto? Todo lo que esto es, lo que lo oculta, lo que lo protege o lo valida, destruimos y descreamos. Todo el lugar donde hago que mis pensamientos sean verdad porque me duele demasiado admitir que estoy equivocada, lo quiero soltar. Todo lo que esto trae, destruimos y descreamos. ¿Qué es lo peor que creo que pasaría si dejo de tener razón? Todo lo que eso es, lo que se parece a eso, lo que lo sostiene, lo destruimos y descreamos. Todo lo que estoy haciendo para fabricar enemigos y justificar mi ira, ¿puedo soltarlo ahora aunque no sepa cómo? Todo lugar donde sigo eligiendo sostener un sistema de pensamiento que me hiere y que ya no deseo, simplemente por inercia o lealtad, lo suelto. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección puedo ser para dejar de fabricar el personaje que siempre tiene algo de qué quejarse y justificarse? Todo lo que no lo permita, destruimos y descreamos. Todo lo que me impide mirar mis pensamientos sin defenderlos, sin justificarlos y sin hacerlos verdad, lo suelto ahora. ¿Qué juicio estoy usando para mantener este disgusto en su lugar? Todo lo que eso es, lo descubro, lo observo, lo agradezco y lo dejo ir. ¿Qué tomaría para entregarle por completo al Espíritu Santo la necesidad de estar disgustada por una razón válida? Todo lo que me impide esta entrega y todo lo que esto es, destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Entonces, estas 5 ideas son distintos reflejos de un mismo reconocimiento, que todo lo que veo, pienso, siento y creo entender ha sido fabricado por una mente confundida y que solo al soltar esa fabricación puedo volver a ver, pensar, sentir y conocer junto a Dios, que es lo que realmente deseo. Entonces son como una familia de llaves que abren la misma puerta, la que me devuelve a casa. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.